En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, abre mis labios. Canta mi boca con alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios Dios ha ha perdonado perdonado todos tus pecados, tus tus flaquezas flaquezas y y tus tus fallas. fallas. y tu falla. Señor, Señor, te te confieso confieso todos mis Todos mis pecados. pecados, mis flaquezas, mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Al Hijo, Hijo, al y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era como en el era al principio. principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, los versículos 1 al 13. Y dicen así: Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, un pan. No llevaran, que llevaran un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Hemos avanzado un poquito en el Evangelio según San Marcos, un poquitito hacia adelante y al menos manteniendo cierta sincronicidad. No hay huecos en este caso en la lectura que veníamos trayendo con el domingo pasado. Ahora, si uno va mirando por dónde mueve Jesús hasta con una mirada geográfica, bueno, ahora nos hemos trasladado hacia Nazaret, donde es el, entre comillas, pueblo de Jesús, más allá de las tradiciones del nacimiento en Belén y todo, el circuito de Jesús es el circuito de Nazaret. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Recordemos un poco de dónde venimos en las lecturas. Se había cruzado el lago, después en la parte del otro lado del lago el leccionario nos lo había sacado de un tijeretazo, así que lo perdimos. Pero bueno, ahí es donde está la curación, la expulsión del demonio, como uno quiera, estas imágenes eh, del endemoniado de Gerasa, o sea, y toda y la vuelta, el regreso, o sea, tierras extrañas, otra vez a tierras propias, tierras conocidas, y en el entremedio, la curación de la hija de Jairo, o sea, el jefe de la sinagoga que va a buscar a Jesús, y la mujer que toca el manto. Es decir, dos curaciones hay ahí entre medio y ahora en tierras propias, en casa. ¿Y cómo andan las cosas por casa? Bueno, las cosas por casa complicadas. Marcos nos va trayendo estos relatos en decir, bueno, decíamos que la primera parte del año litúrgico tiene que ver con la pregunta ¿quién es Jesucristo? Y esta segunda parte del año es, bueno, ¿y cómo
esto de alguna manera articula con nosotros, nuestras vidas, las comunidades, los lugares, todas esas preguntas. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo cotidiano en lo más chiquitito o lo más grande? Porque ya veníamos del tema, todo esto casi uno que dice que arranca en esos territorios simbólicos donde la familia lo va a buscar porque algunos han llegado a la conclusión de que está loco y es una vergüenza, entonces, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿No? Esos textos. Bueno, claro, esto se va moviendo. Luego de todo un recorrido donde aparentemente, por lo que Marcos nos está contando, Jesús va teniendo una fama, nos encontramos con lo propio, lo cercano, lo conocido. Y ahí es donde, por un lado, las lecturas más histórico-críticas nos dirían que posiblemente son dos relatos juntados en uno. Uno es el de los discípulos y la misión y otro es el relato y que ahora está todo junto. Pero bueno, Marcos nos lo trae de esta manera justamente por los contrastes. Es decir, mientras Jesús, y hay que ver cómo uno traduce acá, donde dice, bueno, no tiene la posibilidad, o como dice acá, no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de, o sea, Marcos dice, hay algunas cositas que se han hecho. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con las curaciones? ¿Qué va? Porque ahí dice, también si uno sigue leyendo, dice, fuera de curar unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Bueno, uno dice, bueno, pero la curación de los enfermos. Ahora, hay que ver cómo este texto que estamos leyendo entiende el concepto de milagro. El milagro aquí es algo mucho más profundo e integral que, claro, cuando uno está enfermo, dejar de estarlo y ser curado es el centro del mundo, sin duda alguna. Pero el concepto que está manejando el milagro es una transformación integral que no ocurre. Es decir, el propio circuito cercano de los conocidos, familiares, parientes, todo ese circuito de lugares más bien pequeños, es decir, es reactivo a, pongámoslo en palabras muy sencillitas, a cambiar. Son reactivos a eso. Y entonces miran, bueno, después hay que ver qué hacemos hoy en día, nosotros, nosotras, si no hacemos lo mismo, ¿no? Miran desde su propio pequeño mundo de decisiones ya hechas, ¿no? O sea, ya como se mira el mundo. Y no salen de ahí. Eso se llama prejuicio, ¿no? Que uno ha hecho juicios de antemano y con lo de antemano mira. Entonces, claro, ve lo que puede ver. O sea, simplemente ve lo que uno tiene en la cabeza y coloca ahí y ve eso. O sea, no pueden ver que está pasando algo más. O sea, en algún punto sí les hace ruido porque la traducción más clásica dice que era un tema de escándalo, acá dice de tropiezo la traducción. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Esto que quieren mirar desde su óptica y de su forma de ver el mundo choca con, bueno, esas curaciones y cosas que están pasando. Pero entonces su postura, su mirada, es una pared de negaciones. No, esto no puede ser así porque a este lo conocemos, es de acá y sus parientes están acá. Entonces, esto que estamos viendo no existe. Está ahí, pero no existe. Bueno, claro, ¿cuántas veces hacemos lo mismo, no? Es decir, ¿cuántas veces nos colocamos en situaciones donde actuamos de la misma manera? Miramos, pero en lugar de ver, colocamos ahí lo único que podemos ver, que es nuestro propio. Y ahí está el tema del milagro. El milagro está cuando esto se transforma, que es justamente la intervención de Jesús. Ahora,
si venimos leyendo Marcos, tenemos todo esto. Bueno, ya la familia que no estaba feliz. Los otros lugares donde ha recorrido ha habido transformaciones, cambios, ya sea de la familia del jefe de la sinagoga, el domingo pasado, o el otro, la mujer que ya ha hecho todo lo posible y le queda esto de ir a tocar el manto. O sea, rompe, o sea, ambos rompen con los modelos y los estereotipos. El señor jefe de la sinagoga deja de lado el ser jefe de sinagoga un poco y va y le pide a Jesús ayuda. La mujer deja de lado un montón de cosas complejas, ¿no? Porque hasta hablábamos el domingo, ¿no? El concepto de lo impuro y todo, y para la mirada de época, transgrede, rompe con esa mirada y se sale con la suya, queda curada. De pronto, bueno, ¿dónde estamos en medio de todo esto? Porque el problema que tiene esta gente, finalmente son los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, se quiere algo, porque después más adelante van a venir los reclamos, de que al final fue por allá haciendo un montón de cosas y vino acá y no hizo nada. Esos reclamos van a venir después en el texto del Evangelio, van a aparecer. O sea, no estamos contentos con esto, pero queremos lo otro y también la culpa siempre es del otro. Bueno, lo que nos va mostrando un poco el texto de hoy es esto de querer el milagro a medida nuestra, sin tener en cuenta que esta cuestión integral también nos cambia y nos transforma. Y esa es la dificultad, y es muy humano. O sea, no acusemos demasiado a esta pobre gente porque es como cuando los dedos nos apuntan hacia nosotros. Seamos benignos con la pobre gente de Nazaret, porque finalmente ellas y ellos son nosotras y nosotros. Es la iglesia misma, comunidad de fe, tiene conflictos con Jesús. Porque Jesús no se acomoda a lo que la iglesia quiere tampoco. La iglesia está feliz con ciertas cosas y no nos saquen de ahí, no nos vengan a complicar la vida. Es decir, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, lo mismo que la buena gente de Nazaret, que no eran más malos o más malas que nosotros, eran todos parecidos. Claro, cada uno quiere las cosas a su medida, no a la medida de Dios. Y ahí es el conflicto. Ahí es donde, si uno toma la traducción más clásica, Jesús era escándalo para ellos, o piedra de tropiezo, es más literal, pero en la idea del texto griego es una cosa escandalosa que lo va a levantar San Pablo también, va a decir que la cruz es un escándalo. Es decir, es una cosa escandalosa, no es aceptable. No era de buena gente ser crucificado en ninguna época, pero en esa peor. Es decir, no era de buena gente. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando acá? La tensión entre lo que Dios mira hacia la creación y lo que la creación tiene su propia agenda, la nuestra. Que si la miramos decimos, bueno, somos muy buenos en tener agendas más bien disruptivas, negativas, porque Jesús actúa de manera disruptiva, pero sobre esta base de la integralidad del bien, el bienestar común de todo, de manera mucho más integral, donde estas pequeñas cosas que uno quisiera resolver para sí, están puestas dentro. El tema de que todo el mundo coma tiene que ver con que, bueno, si todo el mundo come, nosotros también comeremos. Si hay un bienestar de toda la creación, lo que hoy hablamos de ecología y todos esos temas, si hay un bienestar general, bueno, también nos va a beneficiar. O sea, no hay forma de que yo me pueda encerrar adentro de un frasco y hacer un mundo perfecto en el frasco, porque finalmente el frasco también me va a faltar aire. Y es lo que tendemos a hacer, aislarnos y encerrarnos. O sea, uno lo vemos socialmente, ¿no? La idea de
hacer un recortecito y tratar de empujar todo lo que no me gusta hacia afuera y levanto una pared alrededor. Lo vemos entre los países, pero lo vemos con las necesidades cotidianas. Y me van a decir, sí, claro, pero si no hacemos eso, viene alguno y te come. Bueno, claro, pero es todo parte del mismo problema. Y la pregunta es si más paredes, más rejas, más muros, más divisiones solucionan o van haciendo que el conflicto crece, 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 porque siempre están, entre comillas, aquellas y aquellos del otro lado que, nos guste o no, probablemente es lo que le pasa a la gente aquí de Nazaret, si nos guste o no, también son hijas e hijos del mismo Dios. Entonces, donde no hay una mirada de Dios, donde algunos o algunas son más hijos e hijas que otros y otras. Ese es el problema. O tal vez el camino de la salida. Pero para nosotros es un problema de que aquellos otros y otras son tan hijos e hijas de Dios como los que hemos quedado de alguna frontera mental que hemos trazado de este otro lado. Jesús no vino a salvar a la iglesia, ni siquiera vino a morir por los justos, dice el texto bíblico, ¿no? Es decir, el evento de Jesucristo es para toda la creación, para todos y para todas. Entonces, claro, los que empezamos a poner las fronteras y las dificultades somos nosotros, nosotras. ¿Qué pasa con el otro y la otra? Y entonces el texto continúa, donde finalmente ahora los que salen en este camino, entre comillas, de la misión, el texto como va desarrollándose, son ese grupito de discípulos, donde sí hay, entre comillas, ¿no? Un poquito, un éxito donde Jesús no lo tuvo. El texto también es muy duro en esto. Es decir, bueno, los otros fueron e hicieron donde no hubo una actitud reactiva de no querer soltar. O sea, si tomamos estas imágenes que son muy antiguas y que de pronto tal vez no son las de hoy en día, porque hasta la idea de milagro que maneja el texto es algo muy integral que nosotras pensamos que milagro, bueno, viene y me arregla mi problema, ¿no? O sea, se ha individualizado tanto, se ha recortado tanto que ha perdido el sentido más antiguo. La idea de lo demoníaco también es diferente el que tenemos hoy en día. Y en realidad el que tiene el texto bíblico es mucho más amplio. El problema es cuando uno no quiere soltar al demonio. Los demonios no tienen substancia, ¿no? Podemos ir a leer a Agustín, Tomás, o sea, ¿no? El demonio es una construcción de estructura que está y que justamente está porque no estamos dispuestos a soltarlo. O sea, queremos el pan, queremos la torta, queremos todo y no soltamos nada y no nos alcanzan las manos para agarrar todo. Entonces, terminamos en un gran lío, en lo pequeñito propio y en la estructura grande social en la que vivimos y que somos parte. Entonces, claro, la pequeña comunidad de Nazaret, la iglesia de Nazaret, porque cuando decimos sinagoga es reunión, sinagogué es reunir, la reunión, la asamblea, la eclesía, la comunidad, son todas la misma palabra, solo que en distintos idiomas y bueno, tendríamos que traducir eso. La reunión cristiana tiene estos problemas. Es decir, por un lado, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero por otro lado, no querer soltar nada. Entonces, bueno, claro. Y después, claro, pedimos. Y bueno, Dios escucha las oraciones, el Espíritu Santo que tiene una agenda propia que nunca sabemos cuál es, escucha y nos lleva puestos. Y decimos, pero ¿cómo nos pasó esto? Bueno, a lo mejor no vamos a ir al campo de justificación por las obras, pero soltar un poquito no estaría mal, de aquello que conviene soltar. O sea, el demonio se queda porque no estamos dispuestos a dejar que se vaya.
porque en el relato de Gerasa que no tuvimos, que es bellísimo, fíjense después cuando tengan un rato, ahí en el capítulo 5 de Marcos, el tema, el diálogo ahí es con él o los, porque el texto juega entre el singular y el plural, el demonio, y el que se viene a postrar ante Jesús, sí, físicamente es el personaje, el hombre, pero el texto dice, y vino a postrarse. ¿Quién? El demonio, que no quiere irse. Y entonces negocia con Jesús, dice, bueno, si no queda más remedio, dice, ¿podemos ir ahí a lo de los chanchos? Bellísimo el texto, bellísimo. Y Jesús dice, bueno, está bien, tampoco, o sea, hasta el pobre demonio tiene alguna posibilidad. Ahora, ¿dónde termina eso? Y los chanchos terminan ahogados. Entonces, esto cuando lo traemos decimos, ¿qué pasa con lo que no estamos dispuestos a soltar? Y terminamos como los chanchos ahogados. Ahí terminamos. Y entonces el milagro del texto queda truncado porque hemos hecho otra elección. No podemos servir a dos señores, dice Jesús. No es otro texto bíblico, ¿no? Pero es esto. Y servir a los señores no tiene que ver con esto de decir, bueno, no, yo voy a hacer esto, aquello. No, el tema es que no se puede mezclar todo y pretender que después las cosas salgan como nosotros y nosotras queremos. No funciona. La pequeña, aquí, reunión, eclesía, sinagoga, iglesia, congregación, como quieran llamarlo, de Nazaret está en ese problema. No quiere soltar su forma de ver el mundo. No quiere cambiar sus modos de entender familia. No quieren, no, siempre lo hemos tenido así. Estas son nuestras tradiciones. Bueno, por lo menos Groucho Marx decía, estos son mis valores, pero si no les gusta, tengo otros. Al menos dejaba una puerta abierta ahí, ¿no? Es decir, bueno, claro, sí, bueno, el hecho que yo lo tenga no quiere decir que eso esté correcto, que tenga razón. Lo tengo simplemente. Y no quieren soltar. Son experiencias. Son experiencias, son experiencias. Ahora, si empezamos a mirar un poco, decimos, tenemos nuestro mundo armado y después empezamos a ver que las cosas no funcionan tan así. Tenemos todas nuestras formas, entre comillas, tradicionales y después empezamos a ver que, bueno, eso que tanto defendemos en realidad no responde a nuestros imaginarios. Desaparece un niño en la Argentina, bueno, desaparecen en muchos lados todo el tiempo, ¿no? Sin duda, pero también, todos, pero uno este fue el detonante. que ha sido justamente un detonante y donde ha quedado mucho a la luz. Entonces, desaparece un niño y al menos como se va moviendo, uno no sabe, pues solo tiene lo que se va escuchando, pero al menos lo que se va moviendo va diciendo, bueno, parece que los lugares tradicionales, como la familia, que debería ser el lugar seguro, y parece que no es tan así. Parece que las cosas no van tan así. Entonces uno dice, bueno, todas nuestras formas, inclusive cuando miramos hacia el pasado, lo hacemos con un pasado muy endulzado y todo, de pronto entran en crisis y la presencia de Jesús hace eso. A la iglesia la incomoda. A las personas cristianas nos incomoda porque hemos hecho del cristianismo una suma de costumbres y tradiciones. ¿Dónde está una mirada transformadora del mundo, que es lo que trae Jesús? ¿Dónde está la pregunta de, bueno, ¿cómo es posible que no podamos ver a todos y a todas como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Dios? Que confesamos eso, que decimos, bueno, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La única clave para acceder a Dios es a través de Jesucristo, pero el problema es que Jesucristo nos genera escándalo, porque nos pone ante la disyuntiva de donde tenemos que soltar un montón de ideas que ya tenemos instaladas
y tenemos que estar abiertas y abiertos a lo que Dios trae. Qué difícil. Soltar nuestro sistema de ideas en función de mirar el mundo con la perspectiva dinámica de la presencia de Dios. Porque ahí ya no es el texto bíblico, sino la palabra hecha carne. La palabra hecha carne es viviente, transformadora, activa hoy en la vida de las comunidades y de las personas. No está atada a las piedras, sino a la vida. Y ahí es donde estamos llamados y llamadas. Claro, las piedras, si lo que está escrito en piedra es más cómodo, pero quedamos como la buena gente de Nazaret que quedan sumamente incomodadas, incomodados por lo que les ha pasado en ese día, al igual que a nosotras y nosotros hoy. ¿Estaremos dispuestos y dispuestas de soltar tantos modelos establecidos como modelos tradicionales en función de ese mensaje transformador de bienestar común para toda la creación que trae el Evangelio? Quiera Dios acompañarnos en esta semana. Amén. Amén. Canto un nuevo canto en la tierra de todo el que ama y espera, Señor, por ver tu reconstrucción. Hablo en la nueva lengua del pueblo, palabras que tienen gusto, Señor, palabras del corazón, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar. Vivo una vida que es diferente, que quiere ver a mi gente, Señor, amarte y ser como tú. Quiero cambiar la cara del mundo y darle amor más profundo, Señor, el que se acostumbra a dar, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, y aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar.